Durante décadas, Chuck Norris ha sido la personificación de la fuerza, la resiliencia y el héroe de acción definitivo. Desde escenas de combate demoledoras hasta frases legendarias, se convirtió en un ícono de la edad dorada de las películas de acción en Hollywood. Pero detrás de su apariencia dura y su personalidad más grande que la vida, se esconde un hombre que ha soportado un dolor y una pérdida inimaginables. Ahora, con más de 80 años, la vida de Chuck Norris está lejos del héroe intrépido que alguna vez interpretó en la pantalla. Su camino ha estado marcado por tragedias personales, desamores y sacrificios que pocos comprenden realmente. Desde las dificultades de su infancia hasta la tristeza de perder a sus seres más queridos, Norris ha enfrentado batallas mucho más grandes que cualquier escena de pelea escrita en un guión. ¿Cómo afrontó el hombre que alguna vez fue conocido por su invencibilidad las realidades más duras de la vida? ¿Y cómo es su vida hoy en día? Acompáñanos mientras revelamos la trágica verdad detrás de los últimos años de Chuck Norris y los desafíos que sigue enfrentando. Antes de sumergirnos en las dificultades que marcaron los últimos años de Chuck Norris, primero veámoslo a través de los ojos de quienes lo conocieron mejor. Más que una leyenda de las artes marciales o una estrella de acción, Chuck era un hombre profundamente respetado por sus amigos más cercanos, íconos de Hollywood y maestros de las artes marciales que veían más allá de su imagen de tipo duro. Para ellos, no era solo un luchador en la pantalla, sino un hombre de disciplina inquebrantable, lealtad y resiliencia silenciosa, cuya bondad y dedicación dejaron una huella imborrable, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo. Una de las primeras personas en reconocer el potencial de Chuck fue Bruce Lee. Cuando se conocieron a finales de los años 60, Chuck ya era un campeón de combate, pero al principio no pensó mucho en el estilo de Lee. Eso cambió rápidamente. Después de varias sesiones de entrenamiento y conversaciones profundas sobre la filosofía de las artes marciales, Chuck comenzó a admirar la velocidad, precisión y el enfoque innovador de Lee en el combate. Su legendaria escena de pelea en El Furor del Dragón, en 1972, no fue solo un momento icónico del cine, sino un reflejo del respeto que se tenían mutuamente. Aunque Bruce Lee nunca hizo grandes declaraciones públicas sobre Chuck, su amistad hablaba por sí sola. Chuck luego admitió que Lee tuvo un impacto profundo en su manera de ver las artes marciales, enseñándole cómo combinar la fuerza física y mental de una manera en la que antes no había pensado. Pero si Bruce Lee ayudó a moldear a Chuck como artista marcial, fue Steve McQueen quien ayudó a forjar su carrera. McQueen, una de las mayores estrellas de Hollywood de la época, no solo era amigo de Chuck, sino también su alumno. A finales de los años 60, McQueen se inscribió en la escuela de karate de Chuck, ansioso por mejorar sus habilidades de combate. Pero no pasó mucho tiempo antes de que McQueen se diera cuenta de que Chuck tenía algo más que talento en las artes marciales. Un día, McQueen le dio a Chuck un consejo que cambiaría su vida para siempre. Eres demasiado bueno para solo enseñar en un dojo. Deberías probar la actuación. Al principio, Chuck era escéptico. Actuar no era algo que hubiera considerado antes. Pero McQueen insistió, animándolo a tomar clases de actuación y a ponerse frente a la cámara. Chuck confió en el instinto de su amigo y, solo unos años después, consiguió su gran oportunidad en El Furor del Dragón, donde se enfrentó a Bruce Lee en una de las escenas de pelea más famosas de la historia del cine. Ese fue el punto de inflexión. Con el impulso de McQueen y la influencia de Lee,
Chuck estaba ahora en el camino para convertirse en una estrella de acción en Hollywood. Pero su viaje apenas comenzaba. Con el aliento de Steve McQueen y la inspiración de Bruce Lee, Chuck Norris dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación. Al principio, Hollywood no sabía exactamente qué hacer con él. No era un actor formado en escuelas de interpretación, ni tenía el carisma natural de las estrellas del momento. Pero lo que sí tenía era una presencia innegable, una intensidad en pantalla que lo hacía imposible de ignorar. Su papel revelación llegó en 1972 con El Furor del Dragón, donde se enfrentó a Bruce Lee en una pelea inolvidable ambientada en el Coliseo de Roma. No fue una pelea cualquiera, sino una de las batallas de artes marciales más icónicas de la historia del cine. Chuck interpretó al villano Colt, un despiadado luchador estadounidense contratado para derrotar al personaje de Bruce Lee. Aunque perdió la batalla en la pantalla, la película puso a Chuck Norris en el mapa de Hollywood. El director Robert Clouse, quien trabajó con ambos, Bruce Lee y Chuck Norris, una vez dijo: Chuck tenía una presencia única en cámara. No era solo otro artista marcial. Sabía cómo dominar una escena. A pesar de este éxito, el camino de Chuck para convertirse en protagonista no fue inmediato. Pasó el resto de la década de los 70 apareciendo en películas de acción de menor presupuesto, pero no fue hasta los años 80 cuando su carrera realmente despegó. En 1983 protagonizó Lone Wolf McQuade, interpretando a un rudo y rebelde Ranger de Texas que operaba al margen de la ley. La película fue un punto de inflexión, marcando el tono de sus futuros personajes. Un héroe duro pero honorable, dispuesto a luchar por la justicia a cualquier costo. Al público le encantó, y finalmente Hollywood vio en Norris a una estrella de acción rentable. Al año siguiente, en 1984, protagonizó Desaparecido en Combate, donde interpretó a un exprisionero de guerra que regresa a Vietnam para rescatar a soldados estadounidenses desaparecidos. La película fue un gran éxito de taquilla, apelando al sentimiento patriótico de la época. Generó 2 secuelas y consolidó a Norris como un protagonista en el género de acción. Para 1986, protagonizó Delta Force, una película de alto riesgo inspirada en secuestros aéreos de la vida real. Coprotagonizada por Lee Marvin, la película mostró la habilidad de Norris para combinar secuencias de combate intensas con profundidad emocional, demostrando que no era solo un artista marcial, sino un auténtico héroe de acción. El director Menahem Golan, quien trabajó con Norris en Delta Force, dijo una vez: Chuck no se trataba solo de las peleas. Tenía una presencia, un sentido de justicia, que hacía que el público lo apoyara. Él encarnaba al héroe de acción estadounidense. A principios de la década de 1990, el género de películas de acción estaba cambiando, pero Chuck Norris encontró un nuevo hogar en la televisión. En 1993, protagonizó Walker, Texas Ranger, una serie sobre un agente de la ley experto en artes marciales que impartía justicia a los criminales en el estado de Texas. El programa fue un gran éxito. Se mantuvo en emisión durante 8 temporadas hasta 2001 y convirtió a Norris en un nombre familiar. A diferencia de muchos de sus papeles anteriores, Walker le permitió mostrar un lado diferente: el de un mentor, un protector, un símbolo de fortaleza moral inquebrantable. Su coprotagonista Clarence Gelliard, quien interpretó a Trivette en la serie, comentó una vez: Chuck no solo interpretaba un papel, Walker era una extensión de quien realmente era.
Creía en la justicia, en hacer lo correcto, y eso se reflejaba en la pantalla. Para cuando Walker, Texas Ranger, llegó a su fin, Chuck Norris era más que una estrella de acción. Se había convertido en un ícono cultural. Sus películas y programas lo consolidaron como una de las figuras más reconocidas y queridas en la historia del entretenimiento. Pero antes de alcanzar la cima de Hollywood, Norris enfrentó luchas personales y tragedias que moldearon al hombre detrás de la leyenda. Detrás de la imagen del héroe de acción intrépido, la infancia de Chuck Norris estuvo marcada por dificultades y desilusiones. Nacido en una familia de ascendencia irlandesa y cherokee, llevaba consigo una historia de resiliencia, pero también de dolor. Su nombre, Carlos Ray Norris, fue dado en honor al ministro de su padre, Carlos Barry, aunque fue dentro de su propio hogar, donde ganó el apodo que se volvería legendario: Chuck. Como el mayor de 3 hermanos, Chuck creció junto a sus hermanos menores, Wayland y Aaron. Pero la tragedia llegó temprano. Wayland, el segundo hermano, hizo una predicción escalofriante. Creía que no llegaría a cumplir 27 años. Lamentablemente, su presentimiento se hizo realidad cuando falleció en 1970, pocos meses después del nacimiento de Aaron, el más joven de los 3. Esta pérdida dejó un vacío imborrable en la vida de Chuck, un recordatorio de que el destino podía ser cruel e impredecible. Las dificultades en la vida de Chuck comenzaron mucho antes de esa devastadora pérdida. Su padre, Ray Norris, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, y como muchos soldados de su época, regresó a casa con heridas invisibles de la guerra. En sus memorias, Against All Odds, My Story, Chuck relató cómo su familia recibió una vez la aterradora noticia de que Ray había desaparecido en combate. Aunque finalmente regresó, el hombre que volvió no era el mismo que había partido. Atormentado por los horrores de la batalla, Ray buscó consuelo en el alcohol, pero en lugar de aliviar su sufrimiento, éste lo consumió, desmoronando la estabilidad familiar. Su hogar pronto se convirtió en un lugar de incertidumbre y miedo. La combinación del alcohol y las cicatrices de la guerra hicieron de Ray una presencia inestable. Su temperamento estallaba por las razones más insignificantes, y sus arrebatos dejaron una marca imborrable en Chuck y sus hermanos. Para escapar del caos, Chuck solía refugiarse en su propio mundo, encontrando consuelo en la valentía de los héroes del oeste que veía en la pantalla. Aunque eran personajes ficticios, su fortaleza e integridad se convirtieron en principios que lo guiaron, ofreciéndole un rayo de esperanza en una infancia turbulenta. A pesar de la inestabilidad, hubo una persona que siempre fue una fuente constante de fortaleza: su madre. A través de cada tormenta, ella permaneció firme, protegiendo a sus hijos lo mejor que podía. Más tarde, Chuck la describió como el pilar que mantenía unido su frágil mundo, y su resiliencia silenciosa le enseñó que, incluso en los momentos más oscuros, la resistencia era posible. A medida que Chuck crecía, la adicción de su padre al alcohol se intensificó, llevándolo a tomar decisiones imprudentes que pusieron en peligro a la familia. Una noche, bajo los efectos del alcohol, Ray anunció de repente que se mudarían de regreso a Arizona. Sin previo aviso, metió a todos en el coche y emprendió un viaje lleno de peligro e incertidumbre. En un momento, su conducción temeraria casi terminó en desastre, lo que llevó a la madre de Chuck a derrumbarse de miedo, suplicándole que se detuviera. Pero la tragedia más devastadora aún estaba por llegar. Unos años después, tras el nacimiento de Aaron, el alcoholismo de Ray provocó una catástrofe irreversible. Una vez más, conduciendo en estado de ebriedad, causó un accidente fatal que cobró la vida de una mujer inocente. Las consecuencias fueron severas.
Ray fue declarado culposo y sentenciado a un campo de trabajo. Aunque la familia esperaba que esto finalmente lo llevara a la sobriedad, la realidad fue muy distinta. Tras su liberación, Ray volvió rápidamente a caer en la adicción, y el hogar se volvió aún más peligroso. Su agresividad comenzó a dirigirse hacia la madre de Chuck, y una noche, una confrontación violenta escaló hasta el punto en que Chuck tuvo que intervenir. Desesperado por proteger a su familia, agarró un martillo, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para detener a su padre. Afortunadamente, Ray estaba demasiado ebrio para comprender completamente la situación y el momento pasó sin más violencia. Pero para Chuck y su familia, fue el punto de quiebre definitivo. Sabían que ya no podían quedarse. Dejando atrás su hogar y al hombre que alguna vez fue su protector, emprendieron el camino para reconstruir sus vidas, lejos de la sombra del alcoholismo y el abuso. Fue una decisión dolorosa pero necesaria, una que marcaría un nuevo capítulo en la vida de Chuck Norris. Sin embargo, incluso cuando avanzaba, las cicatrices de su infancia permanecieron. Las dificultades que enfrentó en sus primeros años lo moldearon de una manera que ninguna escena de pelea o batalla en la pantalla podría igualar. Al dejar atrás el caos de su niñez, Chuck Norris construyó una vida definida por la disciplina, la resiliencia y el éxito. Pero aunque había escapado de la inestabilidad de sus primeros años, la tragedia volvería a encontrarlo de una forma diferente. Esta vez, no se trataba de luchas infantiles o conflictos familiares, sino de desamor, pérdida y las dolorosas lecciones del amor. Su primer matrimonio, que había sido un pilar de estabilidad en su vida, terminó en divorcio. En sus memorias Against All Odds, My Story, Chuck describió la experiencia como un golpe devastador que lo obligó a replantearse todo en su vida. Desde su infancia, siempre había contado con el apoyo de mujeres fuertes y cariñosas, su madre, su esposa. Pero el divorcio rompió esa sensación familiar de seguridad, dejándolo emocionalmente a la deriva. Justo cuando comenzaba a aceptar su nueva realidad, llegó una carta inesperada, una que cambiaría su vida para siempre. La carta era de una mujer llamada Dina De Scioli, quien le reveló que era su hija. Su madre, Johanna, había tenido una breve relación con Chuck durante su tiempo en el ejército, pero él nunca supo que ella estaba embarazada. Durante años, Dina había dudado en contactarlo mientras él seguía casado, temiendo causar problemas en su vida. Sin embargo, tras enterarse de su divorcio, decidió que era el momento. Cuando Chuck conoció a Dina por primera vez, no necesitó una prueba de ADN. Sabía que era su hija. Sin embargo, esta revelación trajo consigo una avalancha de emociones encontradas. Su profunda fe siempre le había enseñado que la infidelidad era un error, y ahora se veía obligado a enfrentar la realidad de que tenía una hija de la que nunca había formado parte. Abrumado por el remordimiento, buscó el perdón de Dina y de su madre, consciente de que ninguna disculpa podría recuperar el tiempo perdido. Años más tarde, justo cuando Chuck pensaba que sus días más difíciles habían quedado atrás, la vida le asestó otro golpe devastador. En 2013, su esposa, Jenna O'Kelly, se sometió a una resonancia magnética como medida de precaución para evaluar su riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Lo que debía ser un chequeo de rutina pronto se convirtió en una pesadilla. Poco después del escaneo, la salud de Jenna comenzó a deteriorarse rápidamente. Desarrolló temblores, entumecimiento y dificultad para formar oraciones. En cuestión de semanas, estaba entrando y saliendo de la sala de emergencias, y, en los meses siguientes, su condición empeoró hasta el punto de necesitar atención médica constante. La familia Norris gastó más de $2 millones en gastos médicos, buscando desesperadamente respuestas.
Viajaron hasta China en busca de tratamientos con células madre que pudieran ofrecerle alivio. Chuck, conocido en el mundo como un guerrero inquebrantable, se encontraba ahora ante una batalla que no podía pelear con sus puños. Ver sufrir a su esposa era insoportable. En una de sus declaraciones más desgarradoras, le dijo a The Washington Post: "No hay nada que hacer aquí. Se está muriendo justo frente a mí". Finalmente, la pareja descubrió que la enfermedad de Gina estaba relacionada con el gadolinio, un tinte de contraste comúnmente utilizado en las resonancias magnéticas. Decididos a crear conciencia, inicialmente presentaron una demanda de $10 millones contra las compañías que producían el tinte con la esperanza de hacerlas responsables. Pero al final, retiraron la demanda y eligieron enfocarse en la concienciación y en la recuperación. A pesar de haber soportado tanto dolor, la pérdida de su hermano y el colapso de su matrimonio, Chuck Norris siguió siendo un luchador, pero antes de que pudiera encontrar estabilidad en su vida personal, otra pérdida devastadora lo golpeó. El fallecimiento de un amigo cercano que se había convertido en un hermano para él. Su amistad con Lee Atwater, un brillante pero controvertido estratega político, lo llevó a un tipo diferente de batalla. Atwater, conocido por su aguda inteligencia y tácticas implacables, vio en Chuck un potencial que iba más allá de Hollywood. Lo reclutó para apariciones en diversas campañas, reconociendo que su imagen de héroe de acción conectaba con los estadounidenses comunes. Lo que comenzó como una colaboración profesional rápidamente se convirtió en una amistad genuina. Chuck admiraba la inteligencia y determinación de Atwater, mientras que Atwater respetaba la inquebrantable lealtad y disciplina de Chuck. Pero, como ya había sucedido con tantas personas importantes en su vida, la tragedia volvió a golpear. En 1990, Atwater fue diagnosticado con un tumor cerebral inoperable. El hombre que alguna vez rebosaba energía y era conocido por sus agresivas estrategias políticas, comenzó a deteriorarse rápidamente. Para cuando Chuck lo visitó en sus últimos días, Atwater era solo una sombra de lo que había sido. Su voz reducida a susurros. Su cuerpo debilitado hasta quedar irreconocible. En sus memorias, Chuck relató el desgarrador momento en que besó a su amigo en la frente antes de marcharse, sabiendo que probablemente sería la última vez que lo vería. Atwater falleció en 1991 a los 40 años, una pérdida devastadora que sacudió a Chuck profundamente. Ver cómo una persona tan fuerte e influyente era derribada tan rápidamente por una enfermedad obligó a Chuck a enfrentar su propia vulnerabilidad. Siempre se había visto a sí mismo como alguien capaz de superar cualquier obstáculo, pero la muerte de Atwater fue un doloroso recordatorio de que incluso los guerreros más duros no son invencibles. Fue otro capítulo trágico en su vida, uno que lo hizo reflexionar sobre la fragilidad del tiempo y la importancia de valorar a las personas mientras aún están presentes. Después de haber sufrido tantas pérdidas en su vida personal, Chuck Norris canalizó su energía en algo nuevo, usar su voz más allá del mundo de Hollywood. Con el tiempo, se convirtió en una figura influyente en la política, un filántropo comprometido y un defensor de causas en las que creía. Pronto, comenzó a aparecer en eventos de campaña, especialmente en apoyo de Ronald Reagan y más tarde, George H.W. Bush. Su admiración por Reagan no era un secreto. Lo veía como un líder fuerte, que infundió orgullo y optimismo en el país. Con el tiempo, Chuck siguió alineándose con causas conservadoras, respaldando a políticos que, según él, compartían sus valores de fortaleza, seguridad y responsabilidad personal. Pero su participación en la política no se limitó a respaldar candidatos. Tenía opiniones firmes sobre la seguridad nacional y el papel de Estados Unidos en el mundo.
Después de filmar The Delta Force en 1986, una película inspirada en secuestros aéreos de la vida real, Norris advirtió sobre la creciente amenaza del terrorismo. Temía que Estados Unidos fuera percibido como un país débil en el escenario global y pidió medidas más firmes para prevenir futuros ataques. Sus preocupaciones estaban influenciadas por lo que había presenciado en el extranjero, así como por su conexión personal con el ejército, especialmente después de perder a su hermano Wieland en Vietnam. A pesar de su firme postura conservadora, la influencia de Chuck no se limitó a la política. En 1990, decidió enfocarse en retribuir a la sociedad, fundando Kickstart Kids, un programa que utiliza las artes marciales para ayudar a jóvenes en situación de riesgo a desarrollar confianza y disciplina. Creía que las artes marciales podían enseñar lecciones de vida esenciales: autorrespeto, resiliencia y el poder del esfuerzo, tal como lo habían hecho con él. Con los años, el programa ha ayudado a miles de niños a encontrar dirección y propósito en sus vidas. Incluso con el paso de los años, Chuck Norris se mantuvo activo. En 2007, viajó a Irak para visitar a las tropas estadounidenses, estrechando personalmente la mano de los soldados y expresando su gratitud por su servicio. Siempre había sentido una profunda conexión con los militares, dado su propio historial en el ejército y la pérdida de su hermano en combate. Su compromiso con los veteranos también se reflejó en su papel como portavoz de la Administración de Veteranos de EEUU, donde abogó por mejores servicios de salud y apoyo para quienes habían servido al país. Sin embargo, al llegar a sus 70 y 80 años, Chuck Norris comenzó a alejarse del ojo público debido a una grave crisis de salud de su esposa, Gina O'Kelly. Aunque se alejó de las cámaras, Chuck Norris nunca ha dejado de luchar. Por su familia, por los veteranos y por las causas que más valora. Ahora, en sus 80 y tantos años, disfruta de una vida más tranquila en su rancho en Texas, lejos de las brillantes luces de Hollywood. Aún así, su legado sigue siendo tan poderoso como siempre. De campeón de artes marciales a ícono del cine de acción, de defensor político a filántropo, Norris ha demostrado que ser un verdadero luchador va más allá de la pantalla grande. Se trata de resiliencia, propósito y defender lo que realmente importa. Su impacto sigue inspirando, trascendiendo mucho más allá de sus legendarias patadas giratorias. Pero, ¿qué crees que define mejor el legado de Chuck Norris? ¿Sus películas de acción, sus logros en las artes marciales o su dedicación a marcar la diferencia en el mundo? Déjanos tu comentario y, si disfrutaste este recorrido por su increíble historia, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias como esta.